Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios y amigos, y a través de estos medios, las cuales bendigo, vive Jesús, aleluya, porque a través de ellos, vive Jesús, aleluya, puedo llevar la palabra del Señor. Estuve hablando en la prédica anterior, vive Jesús, aleluya, a esta, vive Jesús, de la voluntad, vive Jesús. En este momento, vive Jesús, aleluya, voy a predicar del libro de los Romanos, capítulo 7, de versículo 7 en adelante, vive Jesús. Libro de los Romanos, capítulo 7, del versículo 7 en adelante, vive Jesús. El pecado que mora en mí, vive Jesús. Dice así la palabra del Señor. El pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo, vive Jesús. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse, pecado produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vive Jesús.
si nosotros nos vamos al libro de Génesis, capítulo 2, vive Jesús, aleluya. Aquí habla, vive Jesús, aleluya, en lo que yo acabo de leer, vive Jesús, aleluya, habla de codicia y de mandamiento, vive Jesús. Yo estaba hablando en anterior, vive Jesús, aleluya, de la voluntad. Cómo el enemigo se introdujo a través de la mujer, vive Jesús, y la mujer le dio la voluntad a Satanás, que estaba hablando a través de aquella serpiente, vive Jesús. Entonces, la serpiente le preguntó, vive Jesús, que era lo que Dios le había dicho. ¿Qué había hecho, vive Jesús, Dios con ellos, vive Jesús? Y ella dijo que Dios le había dicho que no comiera, vive Jesús, del árbol que estaba en el huerto. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 3 en adelante, vive Jesús. Leemos los versículos, vive Jesús. Y la serpiente estuvo hablando, o sea, Satanás a través de la serpiente estuvo hablando con la mujer, vive Jesús. Y ella le dijo que sí. Que Dios le había dicho que si comían del árbol, vive Jesús, aleluya, que no comieran para que no murieran, vive Jesús. Ni que lo tocaran, vive Jesús. Entonces la serpiente le dijo, no morirás, sino que el día que comiere del árbol, vive Jesús, vuestros ojos serán abiertos y sabrás el bien y el mal, vive Jesús. Por eso es que a veces nosotros tenemos que tener cuenta con lo que hablamos y con quién hablamos, vive Jesús. Y yo estaba hablando de la voluntad, vive Jesús, aleluya. Vamos a ver cómo, vive Jesús, Eva le entregó la voluntad, vive Jesús, a Satanás, hablando los secretos que Dios había hablado con ella, vive Jesús. Porque cuando Dios habla en secreto con nosotros, nosotros no tenemos que hablar a nadie, con nadie lo que Dios nos habla a nosotros, vive Jesús. Porque lo que Dios nos habla personal a nosotros es para nosotros, a menos que Dios no mande un mensaje a una persona para que nosotros le llevemos ese mensaje. Cuando Dios habla en los secretos con nosotros, como hijos de Dios, vive Jesús, eso se debe mantener en nosotros. Por eso cuando una familia habla en su casa, las cosas se deben de mantener secretos en su casa. Las cosas que pasan en la iglesia se deben mantener secretas, vive Jesús, en la iglesia, vive Jesús. Como familia, vive Jesús. Y está hablando, vive Jesús, aquí Pablo, el pecado, vive Jesús. Tomando ocasión, vive Jesús, aleluya, por lo que el Satanás le dijo a Eva, ella conoció la codicia. Que dice, por el pecado conocí la ley, porque tampoco conocía la codicia. Si no la ley no dijera, no codiciaría, vive Jesús. Dice el versículo 6 de Génesis, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos de ambos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La desnudez significa pecado, vive Jesús. Ahí fue donde ellos conocieron, vive Jesús, aleluya, que estaban desnudos.
Y la desnudez significa pecado, vive Jesús. Y nosotros sabemos, vive Jesús, aleluya, que Dios sacrificó, vive Jesús, aleluya, un animal. Aquí no lo dice, pero tiene que haberlo sacrificado, porque dice que lo vistió con pieles, vive Jesús, vive Jesús. Y el Señor, vive Jesús, le dio un mandamiento. Dice en Romanos 7, versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado es muerto. Dios le había dado un mandamiento, vive Jesús, a Eva. Una ley, o sea, un mandamiento, que no comieran del árbol. Y el pecado, ¿de quién viene? De Satanás. El pecado, tomando ocasión, vive Jesús, aleluya, de la gentileza de la mujer, vive Jesús, aleluya, produjo en ella la codicia. Y la codicia, vive Jesús, aleluya, ahí violaron la ley, vive Jesús. La ley, el mandamiento que Dios le había dado. ¿Y qué resultó? Vive Jesús, aleluya. ¿Qué resultó? El ellos haber violado el mandamiento. Pues resultó, vive Jesús, aleluya, la enemistad con Dios. Resultó, vive Jesús, aleluya, la muerte espiritual, vive Jesús. Y la palabra del Señor dice, vive Jesús, que el Señor los sacó del huerto, los echó, vive Jesús. Él los echó fuera, vive Jesús, aleluya. Y perdieron la amistad con Dios. La Biblia dice aquí, también dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, vive Jesús. Para que Dios, vive Jesús, aleluya, produjera. Porque dice la Biblia que por un hombre entró la muerte. Y por otro hombre entró la vida eterna, que ese es Jesús. Para que la vida eterna viniera a través de Jesús, tenía que suceder eso que sucedió en el jardín del Edén, vive Jesús. Porque si no había pecado, no había redimisión de pecado. Vive Jesús. O sea, Jesús redimió el pecado que Adán y Eva cometieron, la desobediencia. Vive Jesús, aleluya, que ellos cometieron. Vive Jesús, aleluya. Lo vino a redimir Jesús con la sangre, aleluya, en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué el pecado que mora en nosotros nos hace hacer cosas que nosotros no queremos? Vive Jesús. Porque a veces, vive Jesús, hago cosas que no entiendo, dice el versículo 15. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. A veces hacemos cosas, vive Jesús, aleluya, que no queremos hacer. Pero eso que está en nosotros, esa desobediencia que cometió la primera pareja, vive Jesús, aleluya, que nos vino a hacer enemistad con Dios, vive Jesús, aleluya. Eso siguió morando, vive Jesús, en nosotros. Y ha seguido morando en todo tiempo. Y muchas veces ese hombre viejo quiere salir en nosotros y hacer lo que hacíamos antes.
Antes hacíamos tantas cosas, pecado, vive Jesús, adulterando, haciendo tanta maldad, vive Jesús, aleluya. Y a veces después que lo hacíamos nos arrepentíamos y yo decía, ¿qué hice? Que a veces una persona mata a otra y dice, ay Señor, ¿qué yo hice? Dios mío, perdóname. Después que lo hizo, vive Jesús, entonces se arrepiente. Porque son cosas que moran en nosotros y nosotros no queremos hacerlo. Pero ese pecado viene, vive Jesús, aleluya, desde la primera pareja, vive Jesús, aleluya. Quizás Eva no quería hacer eso que hizo, vive Jesús. Y el enemigo la convenció, le quitó la voluntad. Y ya ella no fue a ser la misma persona. Ya ella no tenía voluntad, ya ella era guiada por el pecado, por la desobediencia que había hecho hacia Dios, vive Jesús. Y ella fue, vive Jesús, y le llevó esa semilla, esa maldad al hombre, a Adán. Y Adán no tenía voluntad, vive Jesús, aleluya, y se comió, vive Jesús, la fruta y pecó, vive Jesús. Dice que cuando Adán se comió la fruta fue cuando se le abrieron los ojos, porque no fue a la mujer que Dios le dio el mandamiento, sino al hombre, vive Jesús. Dios le dio el mandamiento al hombre, el cabeza, vive Jesús, aleluya. El hombre viene a ser cabeza, vive Jesús, aleluya. Y el hombre no le importó, vive Jesús, aleluya. Y tenemos una historia, vive Jesús, aleluya, que había un hombre que se llamaba Esaú, vive Jesús. Y Esaú, vive Jesús, aleluya, llegó, vive Jesús, ancase a su casa, vive Jesús. Y cuando él llegó a su casa, vive Jesús, tenía hambre. Y le pidió a Jacob, su hermano, que había hecho, vive Jesús, un asopado, y le pidió que le diera de él. Y entonces Esaú era el primogénito. En Génesis capítulo 25, versículo 27 dice, Esaú vende su primogenitura, vive Jesús. Entonces Jacob le dijo, bueno, si tú me vendes la primogenitura, yo te doy de esta comida, vive Jesús. Y él hizo como Adán, vive Jesús. Adán no le importó y se comió la fruta, vive Jesús. Y él dijo, bueno, si yo me voy a morir, vive Jesús, ¿qué me vale la bendición que me van a dar? Y le vendió la primogenitura. O sea, no le dio valor, vive Jesús. Ese hombre no tenía voluntad, vive Jesús. Y Jacob aprovechó. Jacob hizo como el enemigo allá con Eva, le preguntó y Eva le dijo, y entonces Jacob le preguntó a Esaú, vive Jesús, y Esaú dice, bueno, me voy a morir, pues dame de esa comida y tú coges la primogenitura, vive Jesús. Hay muchas veces que el hombre que no es voluntarioso, que no tiene voluntad, no le importan las cosas de Dios. Y le da lo mismo una cosa que otra, vive Jesús. Hay gente que tienen una buena voluntad y hacen como Jacob, pelean la bendición hasta lo último, porque la historia de Jacob dice que vino un ángel donde Jacob estuvo con él peleando hasta por la mañana y le decía, hasta que no me bendigan no te vas, vive Jesús. O sea, él tenía voluntad, vive Jesús, aleluya, de pelear
con el ángel, no hizo como el hermano, que rápidamente vendió la primogenitura y perdió la bendición de Dios. Jacob peleó hasta lo último, hasta que el ángel lo bendijo. Vive Jesús. Pero cuando el pecado que mora en nosotros vence, vive Jesús, aleluya, el espíritu, la carne siempre nos lleva a hacer lo que nosotros no queremos. Vive Jesús. Aquello que nosotros no queremos hacer es a lo que la carne nos lleva. Y cuando nosotros hacemos lo que la carne nos insta a que nosotros hagamos, nos empuja a que nosotros hagamos, ya nosotros no tenemos voluntad. Voluntad de decir no, no al pecado, no a lo que otro dice que hagamos, vive Jesús. Hay mucha gente que cae en drogas porque otro le dijo que eso era bueno, o porque otro le dijo, si eres mi amigo tienes que usarla, o por tantas cosas, vive Jesús, aleluya, que pierde la voluntad y se meten en droga. Y hoy en día uno los ve arrastrándose por las calles y parecen momias, parecen domis, vive Jesús, aleluya, del pecado. Ese es el pecado, vive Jesús, que mora en el hombre cuando no le sirve a Dios, vive Jesús. Por eso a veces nosotros, aún sirviéndole al Señor, tenemos que estar de rodillas y tenemos que estar orando y tenemos que estar pidiéndole a Dios que nos libre de todos esos males, porque a veces el viejo hombre quiere salir, vive Jesús, aleluya, y solamente con el Espíritu de Dios nosotros podemos vencer todas esas cosas. Porque si nosotros, vive Jesús, aleluya, nos deleitamos con esos deleites que hay en la carne, vive Jesús, aleluya. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros nos deleitamos, vive Jesús, aleluya, con todas las bendiciones y todo lo que nosotros sentimos a través del Espíritu Santo, vive Jesús. Por eso es que a veces los miembros, vive Jesús, aleluya, tiran para un lado y el Espíritu tira para otro, vive Jesús. Y cuando el hombre pierde la voluntad y se deja llevar como se dejó llevar Eva por las palabras que el diablo le dijo a través de la serpiente, vive Jesús, aleluya, terminamos obedeciendo, vive Jesús, al pecado y desobedeciendo a Dios. Muchas veces hay gente que son servidores del pecado y servidores de otros hombres, otros gobiernos, que en estos tiempos, vive Jesús, aleluya, están pasando leyes que quieren dominar a toda la población a través de esas leyes. Y así hicieron con los discípulos, y como ellos no se dejaron, se pusieron bajo la voluntad de Dios, pues muchos murieron de forma horrible. Como nuestro Señor Jesucristo dijo allá en Getsemaní, vive Jesús, cuando estaba orando en el monte, vive Jesús, aleluya, que le dijo al Padre, Señor, hágase tu voluntad. Él primeramente le había pedido al Señor 2 veces que le quitara esa copa, que pasara de él, vive Jesús. Pero luego él se dio cuenta y dijo, ¿qué estoy haciendo? Y se puso delante de Dios y dice, Señor, hágase tu voluntad, vive Jesús. Por eso nosotros, el pecado que mora en nosotros, no podemos dejar que ese pecado vuelva a nuestras vidas y nos haga esclavos. Que terminemos siendo peores que lo que éramos antes, vive Jesús. Porque antes éramos llevados como una hoja seca cuando el viento sopla de lado a lado, vive Jesús, aleluya.
Y como las olas del mar que van de un lado a otro, vive Jesús, que el viento las mueve de un lado a otro, así éramos nosotros. Pero cuando nosotros estamos ahora en el Espíritu Santo, que tenemos nuestra voluntad, se la hemos entregado a Dios a través de Jesucristo, pues nosotros vamos a tener victoria. Y ese viejo hombre, en el nombre de Jesús, no va a salir a molestarnos a nosotros, vive Jesús. Porque nosotros en ese tiempo teníamos ley. El pueblo de Dios tenía ley para opacar el pecado, vive Jesús. Porque estaba yo predicando las prédicas anteriores que aquí hay luces para los cajos, vive Jesús, cuando vamos guiando, para controlar el tráfico y que no hayan accidentes. Hacen un pare, un stop, vive Jesús, aleluya, para controlar el tráfico y que no hayan accidentes, vive Jesús. Así Dios hizo la ley espiritual, vive Jesús, aleluya, para controlar el pecado, vive Jesús. Porque el hombre natural, vive Jesús, aleluya, siempre lo que le gusta es pecar y destruirse unos a los otros, vive Jesús. Pero por la ley de la gracia, vive Jesús, aleluya, nosotros tenemos la libertad, porque la libertad tiene su límite, vive Jesús. Y la gracia, tenemos misericordia a través de la gracia, la misericordia de Dios. Si pecamos, vive Jesús, y nosotros aceptamos que hemos pecado, vive Jesús, aleluya, el Señor nos perdona. Una vez yo iba guiando y me pasé una luz y un policía inmediatamente me paró y me dice, ¿qué pasó? ¿Te pasaste la luz? Y yo, cuando me pasé la luz, rápido me paré y entonces le dije, sí, me di cuenta, por eso me paré, pero es que tenía la nena en la parte de atrás y ella estaba pendiente. O sea, ella estaba parada y estaba pendiente a ella, no me di cuenta de la luz. En ese tiempo no había la ley de los cinturones. Entonces él me dice, pues ten cuenta porque esta vez no tuviste un accidente, pero suponte que hubiera venido otro carro, tiene un accidente, se matas tú o la familia tuya o mata a otras personas, vive Jesús. Y como no pasó nada, pues el policía me perdonó, vive Jesús. Me dijo, te voy a perdonar, pero cuídate, vive Jesús. Y así pasa cuando nosotros cometemos algo, vive Jesús, aleluya, y aceptamos que hemos hecho un error frente de Jesucristo, nuestro juez, nuestro abogado, perdón, y Dios nos ve la forma que nosotros somos y Dios nos perdona, vive Jesús, aleluya. Por eso es que nosotros debemos de opacar el pecado y no dejar que el pecado coja y haga con nosotros como quiere, porque Dios nos dio la voluntad, nos dio libre albedrío para nosotros hacer lo que nosotros queremos y no hacer lo que nosotros no deseamos hacer, vive Jesús. Y cuando nosotros hagamos algo, que lo hagamos bien y no darle la voluntad a ningún hombre, como dije en la prédica anterior, vive Jesús, aleluya, porque hay mucha gente que le da la voluntad a los hombres y los gobiernos, vive Jesús, y son como marionetas, vive Jesús, en las manos de esas personas, sea el título que tenga el hombre, vive Jesús, aleluya, no dejemos que nos quiten la voluntad. Solamente demos la voluntad a Jehová Dios a través de Jesucristo, que fue el que se ganó que nosotros le diéramos la voluntad, porque Él usa la voluntad
para bendecirnos a nosotros, vive Jesús. El hombre usa la voluntad para destruir a uno y que nosotros seamos marionetas delante de ellos, vive Jesús. Pero Dios nos hizo libres a través de Jesucristo y somos libres de nosotros llevar y hacer nuestras decisiones en nuestra vida, vive Jesús. Hay muchas naciones hoy en día, vive Jesús, que tienen subyugadas a pueblos enteros, vive Jesús, aleluya, y tienen que hacer lo que ellos dicen, porque si no los matan. Y el hombre es dominado por los deseos. El hombre se domina fácilmente por los deseos, vive Jesús. Porque tenemos un testimonio de un hombre que era fuerte, que se llamaba Sansón, y fue vencido, nunca fue vencido por un ejército de 1000 hombres. Él venció un ejército de 1000 hombres, pero sin embargo por los deseos vino una mujer y lo venció, vive Jesús. David venció a un gigante y sin embargo vino una mujer pequeña, vive Jesús, y lo dominó a él, vive Jesús. Y vemos tanto ejemplo de tantas pueblos enteros, naciones que están bajo régimen, que son terribles y dominan a la gente bajo el hambre. Le quitan la comida al ser humano y le dan drogas y le dan todo lo que pueda dominar la mente del hombre, vive Jesús, aleluya. Por eso tenemos que tener cuenta hoy en día y estar bajo la cubierta de nuestro Señor Jesucristo para que cualquier cosa que venga en contra de nosotros, que el Espíritu Santo nos advierta, porque tantas veces que el Señor me ha liberado y me ha dicho, vive Jesús, que me cuide en ciertas ocasiones, vive Jesús, y el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y siempre, y será por los siglos, y Él cuida de su pueblo, vive Jesús. Muchas veces nosotros estamos mirando a Israel, y del lado que todo el mundo mira a Israel, yo no lo miro de ese lado, vive Jesús, porque el Israel somos nosotros, que hemos aceptado a Jesucristo. Israel despreció a Jesucristo y muchos están esperando la venida porque para ellos no ha venido todavía. Y todos los que están en Israel no son israelitas. O sea, todos los que son israelitas no son Israel. Porque todos los que están en Puerto Rico, o sea, no son puertorriqueños, vive Jesús. Y todos los israelitas no son de Israel. Porque Israel son aquellos que salieron bajo la promesa de Dios, vive Jesús. Y el pueblo que está hoy en día en Israel está dominado, ha perdido su voluntad y está dominado bajo los ídolos, bajo los vicios y tantas cosas del hombre, vive Jesús, que ha traído Satanás a través del hombre. Y el pueblo de Dios ha perdido la voluntad, o sea, aquel que se llama Israel, porque el pueblo de Dios somos nosotros. El pueblo de Dios son los judíos, todos aquellos judíos que han aceptado a Dios. Esos son el pueblo de Dios que están regados por todas las naciones, vive Jesús. Y por eso que están por todas las naciones es que nosotros tenemos que orar, que Dios tenga misericordia de ellos. Así es que cada nación va a ver el fuerte de Dios y también Israel va a caer en eso, porque Israel también está desobedeciendo las leyes de Dios, o sea, los israelitas. Vive Jesús, aleluya. Así es que Dios te bendiga. Oremos por el pueblo de Dios, oremos por la familia,
Oremos por los niños, aquellos niños inocentes. Jesús dijo, dejad los niños a venir a mí porque de tal es el reino de los cielos. Orar por todos aquellos que lloran, por todos aquellos que tienen hambre y todos los que podamos ayudar. Vive Jesús, aleluya. Que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo el trabajo. Espero en el Señor y le ruego al Señor, vive Jesús, aleluya, que todo aquel que oiga estas prédicas la pasen hacia adelante, vive Jesús, a la familia, a los amigos, vive Jesús, aleluya, y se inscriban, vive Jesús, porque yo sé que esto es de Dios y Dios está en el asunto, vive Jesús, aleluya, y a través de mi boca Dios está llamando y Dios está avisando, vive Jesús, aleluya, aún a través de la naturaleza, Dios está llamando para que el pueblo de Dios se arrime y vuelva a los caminos de la senda antigua, en el amor, en el primer amor, vive Jesús, aleluya, porque yo sé que la iglesia antigua cometió muchos errores, vive Jesús, pero aquellos que estaban bajo el amor de Dios, vive Jesús, porque habían unas iglesias antiguas que eran terribles, que le decían los cruzados, vive Jesús, aleluya, y esa gente mataban a todo el mundo y hacían tantas barbaridades, vive Jesús, pero aquellos que están bajo el cristianismo, que predican la verdadera palabra que Jesús dijo que lleváramos a través de todas las naciones, vive Jesús, aleluya, son aquellos que son fieles y que se mantienen bajo la palabra de Dios. Y Dios está llamando a través de la naturaleza, a través de muchas personas, vive Jesús, aleluya, y no todo el mundo que dice aleluya, gloria a Dios, amén, vive Jesús, va a entrar al reino de los cielos, vive Jesús, y que nuestro Dios sea el que juzgue a cada uno de nosotros, vive Jesús, porque Dios nos va a dar de acuerdo a las obras que nosotros hagamos para beneficio de Jesucristo, el ministerio de Jesús aquí en la tierra, vive Jesús. Así es que Dios lo bendiga, amigo, hermano, vive Jesús, aleluya, y hacia adelante, vive Jesús, y no detengas la palabra del Señor, y échalo hacia adelante, vive Jesús, aleluya, para que Dios te siga bendiciendo, y si has echado hacia atrás, echa hacia adelante, porque dice que para atrás ni para dar impulso, vive Jesús. Que Dios te bendiga en este momento, doy gloria y doy gracias al Señor por el amor y por la misericordia que aún en estos tiempos Él está teniendo, vive Jesús, sobre esta humanidad. Dios te bendiga. Amén.